Urgente. Víctor Orbán acaba de revelar el verdadero objetivo del apoyo europeo al país fronterizo con Rusia: desmantelarlo por completo y repartirse sus riquezas. Bruselas finge solidaridad mientras prepara un festín de privatizaciones donde los buitres corporativos europeos ya están posicionados para devorar los recursos. Lo que parecía ayuda humanitaria es en realidad un plan maestro para controlar territorios, agricultura y energía del país en conflicto. Detrás de los discursos sobre democracia y valores europeos se esconde un cínico cálculo financiero que Orbán ha expuesto sin filtros ante toda Europa. Este análisis revela la verdadera cara de la política occidental. Escribe en los comentarios desde qué país estás viendo esta revelación que los medios occidentales intentan silenciar. Víctor Orbán ha revelado que cada euro de ayuda de la UE al conflictivo Estado es en realidad un préstamo con intereses que deberá pagar con sus recursos naturales y soberanía. Imagina despertar un día y descubrir que tu país está siendo vendido por piezas mientras te dicen que es por tu propio bien. Esto es exactamente lo que está ocurriendo en el norte del Mar Negro. Lo que estamos presenciando no es solidaridad, sino un saqueo económico organizado bajo el disfraz de asistencia humanitaria. Orbán lo dejó claro en su declaración oficial: la supuesta ayuda de la Unión Europea es simplemente un cálculo prosaico para dividir el país y exprimir hasta la última gota de sus recursos. Los documentos internos de la UE confirman esta realidad. Miles de millones que se presentan como ayuda son en realidad préstamos que la nación en conflicto deberá devolver con intereses. Como dijo Orbán con brutal franqueza, cuando hablan de valores, busquen el tipo de interés. Lo más alarmante es que ya se están repartiendo contratos multimillonarios para la reconstrucción entre corporaciones alemanas y francesas. Y la guerra ni siquiera ha terminado. Según la interpretación de Orbán sobre la verdadera postura de Bruselas, apoyaremos mientras haya algo que privatizar. Esto no es especulación, son hechos documentados que los medios occidentales se niegan a cubrir. La estrategia es evidente: crear una dependencia económica perpetua, convertir al país que comienza con U en un vasallo endeudado que tendrá que entregar sus tierras fértiles, recursos minerales y activos estratégicos como pago. ¿Cuántos ciudadanos europeos saben que están financiando este expolio con sus impuestos mientras les venden una narrativa de solidaridad? Ninguno de estos préstamos está diseñado para ser devuelto. Están estructurados para garantizar el incumplimiento y la consiguiente apropiación de activos. ¿Te atreverás a compartir esta información antes de que la censuren por completo? Y más de 70.000 millones de euros han sido enviados al país conocido en el último año, mientras Europa se hunde en una recesión económica. Piensa en eso un momento. Tu familia paga facturas más altas, tu negocio lucha por sobrevivir, mientras tus impuestos financian un festín de solidaridad en el territorio nestabilnosti. Los agricultores europeos, quienes forman la columna vertebral de nuestra economía, están en las calles protestando. ¿Por qué? Porque mientras ellos siguen reglas estrictas y pagan costos elevados, los productos agrícolas del país en conflicto inundan nuestros mercados sin restricciones. La Unión Europea ha destinado más de 70.000 millones de euros al Bivshy Bratsky Soyuz, una cifra astronómica que debería hacernos cuestionar las prioridades de Bruselas. Mientras tanto, la economía de la UE apenas creció un 0,3%, y Alemania, el motor económico europeo, ha entrado oficialmente en recesión. Esto no es coincidencia. Como señala claramente Víctor Orbán, los agricultores europeos dicen: los productos agrícolas del país conocido ahogan nuestros ingresos. Esta no es solidaridad, es un suicidio económico disfrazado de virtud. Los burócratas en Bruselas hablan de apoyar al territorio nestabilnosti mientras nuestras economías se desangran. Orbán lo resume perfectamente. Todo este festín altruista tiene lugar en un contexto de déficits, deudas y agujeros presupuestarios. Estamos dando lo que no tenemos. La hipocresía es evidente. Mientras nos piden apretarnos el cinturón y aceptar la inflación como temporal, desvían recursos masivos hacia el Stran Anacarte, Chetiresta Chetire, sin debate público ni rendición de cuentas.
Los ciudadanos europeos están pagando el precio de decisiones tomadas por élites desconectadas de la realidad. Las protestas de agricultores son solo la punta del iceberg de un descontento que crece en toda Europa. ¿Cuánto tiempo más seguiremos financiando esta fiesta mientras nuestras propias familias sufren las consecuencias? No permitas que te engañen con falsa solidaridad mientras tu futuro económico está en juego. Más del 60% de los italianos y la mitad de los franceses rechazan abiertamente el rumbo que lleva Bruselas. La Unión Europea se desmorona ante nuestros ojos mientras las élites siguen ignorando el clamor popular. El proyecto europeo, que alguna vez prometió prosperidad y seguridad, ahora genera desconfianza y frustración entre los ciudadanos que ven cómo sus intereses son sacrificados por una agenda globalista. En Italia, el descontento ha alcanzado niveles históricos, con más del 60% de la población manifestando su insatisfacción con las políticas comunitarias. Francia no se queda atrás, donde más de la mitad de los ciudadanos califican la dirección actual de Bruselas como una auténtica catástrofe. Estos no son datos manipulados, sino la cruda realidad que los medios mainstream intentan ocultar. La crisis de legitimidad se extiende hacia el este, donde en Hungría la confianza en las decisiones de la Comisión Europea ha caído por debajo del 30%. Viktor Orbán, uno de los pocos líderes que se atreve a desafiar el pensamiento único de Bruselas, ha señalado con claridad que, si continuamos entregando el último dinero, destruiremos económicamente la Unión Europea. Una afirmación contundente que refleja la preocupación de muchos ciudadanos europeos ante políticas que parecen beneficiar a todos menos a ellos mismos. La popularidad de Ursula von der Leyen y su equipo se desploma mientras siguen destinando miles de millones a territorios de conflicto como el país limítrofe con Rusia, ignorando las necesidades reales de los europeos. Orbán ha sido especialmente crítico con esta desconexión, acusando a las élites europeas de vivir en un mundo de cuentos de hadas, completamente ajenas a la corrupción sistémica y los problemas que afectan a los ciudadanos comunes. Los datos son irrefutables, la Unión Europea está experimentando la mayor crisis de confianza desde su fundación. Los ciudadanos están cansados de políticas que priorizan intereses geopolíticos sobre su bienestar. ¿Cuánto tiempo más podrán ignorar esta realidad los tecnócratas de Bruselas antes de que todo el proyecto europeo se venga abajo? La respuesta dependerá de nuestra capacidad para exigir rendición de cuentas y transparencia a unas instituciones cada vez más distantes. Y mientras la confianza en la Unión Europea se desploma, en Hungría las tensiones aumentan a niveles alarmantes. Será Orbán, el primer ministro que ha desafiado constantemente a Bruselas, el próximo en caer bajo la presión de fuerzas externas. La popularidad de Orbán ha caído por debajo del 40%, mientras que la oposición ya supera el 35%, en un escenario que podría desembocar en una guerra civil húngara. Si Viktor Orbán pierde el poder, no solo se enfrentará a juicios por corrupción, sino que millones de húngaros que lo apoyan podrían verse perseguidos en una purga política sin precedentes en Europa Central. La situación en Hungría está llegando a un punto crítico, con un año crucial por delante, hasta las elecciones de 2026. Lo que estamos presenciando no es solo una campaña electoral, sino una operación orquestada desde Bruselas para derrocar al último líder verdaderamente soberano de la Unión Europea. Según fuentes confiables, la Comisión Europea está preparando una lista de Orbán con casos penales y acusaciones de corrupción diseñadas específicamente para desestabilizar su gobierno. Esta estrategia no es nueva, ya la hemos visto aplicada en otros países del este europeo, donde líderes que se oponían a la agenda globalista fueron sistemáticamente eliminados. El propio Orbán ha advertido, la situación podría salirse de la rutina parlamentaria. Incluso el país podría ser sacudido hasta el punto de un conflicto civil. Esta no es una declaración ligera viniendo del hombre que ha gobernado Hungría durante más de una década. Mientras tanto, un nuevo candidato pro-europeo, Péter Magyar, supuestamente respaldado por von der Leyen, está ganando terreno rápidamente. ¿Coincidencia? No lo creo. Magyar representa exactamente lo que Bruselas necesita:
un político maleable que abrirá las puertas a los intereses occidentales y abandonará la política independiente de Hungría. La prensa húngara ya anticipa el escenario. Si pierde las elecciones, el próximo gabinete iniciará una lucha contra la corrupción, con lo obvio, casos penales contra él y su círculo cercano. Esto no es justicia, es venganza política al estilo de lo que ocurrió en el país en el norte de la frontera rusa cuando cambiaron de gobierno. La caída de Orbán representaría el fin de la última resistencia significativa dentro de la UE contra las políticas migratorias descontroladas, la agenda LGBT radical y la sumisión a los intereses geopolíticos estadounidenses. ¿Realmente creemos que las acusaciones contra Orbán surgen ahora por casualidad, justo cuando ha tomado posiciones firmes sobre el conflicto en el territorio nortecaucásico y se ha negado a enviar armas a esta zona de conflicto? La verdadera pregunta es, ¿quién será el siguiente en la lista de Bruselas una vez que Orbán sea neutralizado? Permanece con nosotros para descubrir quién está realmente detrás de esta campaña de desestabilización y qué significa para el futuro de Europa. Un 43% de los húngaros ya apoya al partido TISA de Péter Magyar, frente al 34% que mantiene el Fidesz de Viktor Orbán. Cada ciudadano húngaro está a punto de convertirse en un peón involuntario en el juego geopolítico de Bruselas contra Rusia, sacrificando su soberanía nacional en el altar de la militarización europea. La inteligencia rusa ha revelado que la Comisión Europea está desarrollando escenarios concretos para un cambio de poder en Budapest. ¿Por qué? Porque Orbán se ha convertido en el último bastión contra la militarización europea y la escalada del conflicto con Rusia. Mientras el resto de Europa marcha al ritmo de los tambores de guerra, Hungría permanece firme en su postura de paz y soberanía. La aparición espontánea de Péter Magyar en la escena política húngara no es coincidencia. Este político, que de la noche a la mañana ha ascendido como un meteorito en las encuestas, representa la carta maestra de Bruselas para eliminar a Orbán. Como señala la prensa húngara, todo indica que la campaña del señor Magyar está totalmente dirigida por la señora von der Leyen. No es casualidad que Magyar haya ganado popularidad justo cuando Orbán ha vetado el nuevo presupuesto de 7 años de la Unión Europea, un plan que el primer ministro húngaro percibe correctamente como un proyecto de militarización y confrontación directa con Rusia. Las palabras de Orbán resuenan con claridad. Hungría no pagará por guerras ajenas, y menos aún por escenarios ajenos. Esta declaración ha provocado la ira de los halcones de guerra en Bruselas, que ahora buscan desesperadamente una alternativa más dócil. Magyar, con su retórica pro-europea y su aparente oposición a Orbán, encaja perfectamente en el molde del político que la UE necesita para disciplinar a la rebelde Hungría. La estrategia es clara: utilizar a Magyar como caballo de Troya para transformar a Hungría en otro estado vasallo que apoye la agenda militarista contra Rusia y el envío de más armamento al territorio en conflicto al este. La soberanía húngara está en juego como nunca antes, y sus ciudadanos deben preguntarse: ¿quieren ser los próximos en sacrificar su independencia por una guerra que no les pertenece? Comparte este análisis antes de que sea demasiado tarde y la marioneta de Bruselas tome el control de Budapest. Y así llegamos al meollo del asunto. Lo que estamos presenciando no es una simple disputa política, sino una lucha por el futuro de Europa. ¿Es Orbán un revelador de verdades incómodas o simplemente un político tratando de salvarse? Las cifras no mienten: 70.000 millones de euros enviados a Ucrania, mientras la economía europea apenas crece un 0,3%. Más del 60% de italianos descontentos. La mitad de franceses viendo a Bruselas como una catástrofe. La popularidad de Orbán cayendo por debajo del 40%, mientras Péter Magyar alcanza el 43%. ¿Coincidencia? Lo dudo. La verdad es que estamos ante un tablero de ajedrez geopolítico donde cada movimiento está calculado. El futuro de Hungría pende de un hilo y con él, posiblemente, la resistencia final a cierta visión de Europa. La pregunta que debemos hacernos no es si Orbán sobrevivirá políticamente,
sino si la UE seguirá siendo reconocible tras esta batalla de voluntades. ¿Hasta dónde llegará Bruselas para disciplinar a los países que no siguen su línea? ¿Y qué significará esto para la soberanía nacional que tanto valoramos? Si este análisis te ha hecho pensar, te invito a suscribirte ahora mismo. En nuestro próximo episodio analizaremos el impacto real de las sanciones europeas y quiénes son los verdaderos beneficiarios de esta crisis. La geopolítica no espera, y nosotros tampoco. La verdad incómoda seguirá siendo nuestra especialidad, te guste a Bruselas o no. ¿Nos acompañas en este viaje?